Recientemente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó un incremento salarial a los trabajadores del orden de 2 pesos con 60 centavos. Por supuesto que esta cantidad ha sido objeto de múltiples críticas, particularmente del sector de los trabajadores. En su participación en la edición de este sábado 15 de enero, mi compañero y economista Leonardo Álvarez realiza un análisis sobre lo que implica no solo el hecho de la existencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sino también de la recomendación que formuló en dirección de que los trabajadores de este país, particularmente los que se refieren a que obtienen el salario mínimo, podrán gozar de un aumento de 2 pesos con 60 centavos, una cantidad sumamente risible. Hay dos maneras de analizar el salario mínimo. Desde el punto de vista del trabajador o de las personas asalariadas, para las cuales evidentemente es más que insuficiente, y desde la perspectiva de gobierno y política, desde donde se puede presionar a nuestras autoridades o aprovechar la coyuntura política para buscar desestabilizarlas. Nadie en su sano juicio concibe que con 56.6 pesos diarios un individuo pueda vivir y además sostener una familia. Por lo mismo, cada empresa, sector o industria tiene, además del minisalario, otras referencias de mercado y una estructura de pago específica a sus propias condiciones, tales como la capacitación, experiencia, nivel de estudios, la productividad y no solamente el salario mínimo. A partir del 1 de enero del presente año, comenzó la vigencia del acuerdo que signaron en diciembre pasado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, mejor conocida como CONASAM, con sindicatos obreros y patrones del país. Por unanimidad, acordaron aumentar 4.1% el minisalario de los mexicanos en 2011. Esto equivale a 2.34 pesos. De tal manera que, juntos, gobierno, patrones y obreros establecieron que en las 3 áreas geográficas en las que se divide el país, en promedio, el salario mínimo quedó en 58.6 pesos diarios. Por zona, el minisalario será de la siguiente forma. En la zona A, 59.80 pesos diarios. Para la zona B, el salario será 58.10. Y para la zona C, área a la que pertenece nuestra entidad, el salario mínimo será de 56.75 pesos diarios. Al margen de cuestiones políticas y partidistas, insisto, este indicador no debe usarse como bandera política ni para comenzar una guerra de descalificaciones entre contendientes. Son falsos todos aquellos que se erigen en adalides de la justicia. No se puede manipular el salario real que perciben los mexicanos por decreto. Es cuestión de mercados. Recuerde al presidente del empleo o a todos aquellos políticos que no permitirán o no permitieron el incremento de impuestos. Eso es demagogia pura. El salario mínimo es una de las referencias económicas fundamentales de la economía, en paralelo con los principales indicadores macroeconómicos. Es una referencia. Criticar solamente a los políticos y al gobierno de los bajos salarios equivale a lo que hace un hijo ingrato, de manera injusta, con el padre de familia porque éste no lleva más dinero a la casa. El problema de bajos ingresos y poder adquisitivo de los mexicanos es estructural. Tiene que ver con la falta sistemática de oportunidades de trabajo, más no con el nivel de salario. Por eso vemos una enorme desigualdad y contraste entre lo que gana un diputado y un obrero o campesino, o la enorme diferencia entre aquellos que explotan el conocimiento científico y de tecnología, sobre aquellos que solamente ofrecen mano de obra poco calificada. Es más probable que alguien que cursó la licenciatura gane más dinero que alguien que apenas culminó su instrucción básica. Si existen 50 millones de pobres o más en nuestro país, no es debido al bajo salario mínimo, sino a la existencia de imperfecciones de mercado como las grandes empresas monopólicas u oligopólicas públicas y privadas que manipulan producción y precios. Es gracias a que el Estado es débil e incapaz de brindar condiciones equitativas para todas las personas. Y también gracias a que no existen ni propuestas económicas ni políticas públicas enfocadas a minimizar las enormes discrepancias que tenemos. Al contrario, las distorsionan. Es claro que el minisalario o salario mínimo por sí mismo no es un rector de la actividad económica mexicana. Sin embargo, de su cálculo depende el ingreso de muchos mexicanos y el precio de algunas tarifas y multas, por lo que tiene una enorme trascendencia para nuestro país.
Para Análisis Político, informó Leonardo Álvarez. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.